Se olvidaron de mi cumpleaños otra vez. Así que les envié un calendario con una sola fecha marcada. Nunca más. Solía contar los días hasta mi cumpleaños cada año, esperando al menos una señal de que importaba. Hoy, les voy a contar algo que nunca pensé que compartiría. Si también creen que aún tenemos valor, incluso después de los 60, escriban 1 en los comentarios. Y por favor, dejen un me gusta y suscríbanse. Demostremos que somos fuertes juntos. Me llamo Elena Matthews y tengo 68 años. Vivo en una casa de 3 recámaras en los suburbios de Ciudad de México, la misma casa donde crié a mi hijo, David, donde organicé innumerables cenas familiares, donde creí que estaba construyendo un legado de amor que duraría para siempre. Esta mañana, 8 de marzo, me desperté en mi habitación vacía a las 6:30 a.m., como lo he hecho todas las mañanas durante los últimos 40 años. Los dígitos rojos del despertador brillaban en la oscuridad, y por un momento sentí esa familiar emoción en mi pecho. Hoy era mi cumpleaños. Seguro que hoy sería diferente. Me senté en el borde de mi cama, con los pies tocando el frío suelo de madera, esperando que sonara el teléfono. Esperando ese alegre «Feliz cumpleaños, mamá», que toda madre sueña con escuchar. La casa estaba en silencio, excepto por el suave zumbido del sistema de calefacción y el sonido distante del tráfico matutino en la calle Hidalgo. Me dirigí a la cocina, arrastrando mis pantuflas por el suelo. La cocina todavía olía ligeramente al estofado de ayer, el que preparé para David y su esposa, Lisa, aunque apenas lo tocaron. Se sentaron en mi mesa del comedor, Lisa desplazándose por su teléfono mientras David hablaba de trabajo. Ninguno de los dos realmente me veía. Ninguno de los dos recordaba lo que significaba hoy. Preparé mi café en la misma taza de cerámica que he usado durante 20 años, la que tiene pequeñas rosas pintadas alrededor del borde, que ahora están descoloridas por innumerables lavados. Mientras le agregaba crema, me encontré mirando el calendario de la cocina colgado torcido en la pared cerca del refrigerador. Todavía mostraba enero. 3 meses desactualizado. Nadie se había molestado en pasar las páginas. El 8 de marzo no estaba marcado con un círculo. No había ningún recordatorio, ninguna nota. Nada que indicara que este día tuviera alguna importancia. El café sabía amargo. O tal vez ese era solo el sabor de la decepción instalándose en mi lengua. A las 10 a.m., mi teléfono no había sonado ni una vez. Lo revisé obsesivamente, asegurándome de que el timbre estuviera encendido, que no me hubiera perdido ningún mensaje. La pantalla permaneció en blanco, sin llamadas, sin mensajes de texto, sin notificaciones de Facebook. Nada. Caminé por la casa, tocando objetos familiares como si pudieran brindarme el consuelo que la conexión humana no había logrado darme. La fotografía enmarcada en la repisa de la chimenea que mostraba la graduación universitaria de David. Había conducido 8 horas para estar allí. Había ahorrado durante meses para comprarle ese costoso reloj que quería. Su sonrisa era radiante en esa foto. Su brazo alrededor de mis hombros, ambos creyendo en un futuro lleno de celebraciones compartidas y cuidado mutuo. Ese reloj ahora está en su joyero, probablemente olvidado, al igual que la mujer que se lo dio. Al mediodía, el silencio se había vuelto ensordecedor. Me encontré de pie en la sala de estar, mirando por la ventana a la señora Hernández, la vecina, regando su jardín. Su hija la visita todos los domingos con los nietos. A veces puedo escuchar sus risas a través de las paredes. El sonido de una familia que elige estar junta en lugar de simplemente tolerar la existencia de los demás. Me preparé un sándwich, pavo y suizo en pan blanco, y lo comí de pie en la encimera de la cocina. Cada bocado se sentía mecánico, sin sabor. Comida para combustible, nada más. No había nadie con quien compartirlo, nadie que preguntara cómo me iba el día, nadie que recordara que los cumpleaños solían ser especiales en esta casa. La tarde se extendió interminablemente. Intenté leer, pero las palabras se difuminaron. Intenté ver la televisión, pero todos los comerciales parecían presentar a familias felices celebrando cumpleaños con globos, pastel y sonrisas genuinas. La apagué y me senté en silencio,
escuchando el reloj de pie en el pasillo marcar las horas de lo que debería haber sido mi día especial. A las 3 p.m., hice algo que no había hecho en años. Llamé a David. Hola, mamá. Su voz era distraída, distante. Podía escuchar tecleando en el fondo. Hola, cariño, dije, con mi voz cuidadosamente alegre. ¿Cómo va tu día? Ocupado, muy ocupado. ¿Te puedo devolver la llamada más tarde? La línea se cortó antes de que pudiera decir otra palabra, antes de que pudiera recordarle qué día era, antes de que pudiera pedirle solo 5 minutos de su tiempo, solo un momento de reconocimiento de que existía, que importaba, que la mujer que le había dado la vida merecía al menos un feliz cumpleaños. Sostuve el teléfono mucho después de que comenzara el tono de marcación. Mis manos temblaban ligeramente. El silencio se sintió como un peso que presionaba mi pecho, dificultando la respiración. Esa noche, me senté en mi mesa del comedor con una magdalena comprada en la tienda, una sola vela parpadeando en la oscuridad. La había comprado para mí en la tienda de abarrotes. Le había pedido a la cajera adolescente que me deseara feliz cumpleaños porque necesitaba escuchar esas palabras de alguien, de cualquiera, incluso de un extraño al que le pagaban por ser cortés. Mientras estaba allí, mirando esa triste Magdalena, me di cuenta de algo que dolía más que cualquier crueldad deliberada. No habían olvidado mi cumpleaños por malicia o enojo. Lo habían olvidado porque simplemente no importaba lo suficiente como para recordar. En sus vidas ocupadas e importantes, me había vuelto invisible. Apagué la vela sin pedir un deseo. ¿De qué servía? Lo único que quería, ser amada, ser recordada, ser valorada, parecía tan inalcanzable como las estrellas fuera de mi ventana. Esa noche, me acosté en la cama mirando al techo, con el corazón roto de maneras que no sabía que eran posibles. Mañana, me despertaría y pretendería que este día no había sucedido. Continuaría cocinando sus comidas, limpiando sus desastres, estando disponible cada vez que necesitaran algo. Pero en lo profundo de mi interior, algo fundamental había cambiado. Una semilla de ira, pequeña pero feroz, había echado raíces en el jardín de mi decepción. Todavía no lo sabía, pero esa pequeña semilla pronto se convertiría en algo que lo cambiaría todo. 8 de marzo. El día en que me di cuenta de que había estado viviendo como un fantasma en mi propia vida. 8 de marzo. El día en que todo comenzó a desmoronarse. 8 de marzo. El día que se convertiría en mi liberación. A la mañana siguiente de mi cumpleaños olvidado, me desperté con una extraña claridad, como si la niebla de la negación finalmente se hubiera disipado. Me encontré recordando cosas que había reprimido durante años, momentos en los que debería haber visto el patrón formándose, señales que había ignorado porque quería desesperadamente creer en el amor que creía que compartíamos. Preparé mi café y me senté en la mesa de la cocina, mirando los álbumes de fotos que guardaba en el cajón, álbumes que contaban la historia de una mujer que lo había dado todo y había recibido tan poco a cambio. Ahí estaba David a los 5 años, con huecos entre los dientes y sonriendo, sosteniendo la bicicleta que me había costado 6 meses ahorrar para comprarle. Había trabajado turnos dobles en el restaurante para poder pagarla, con los pies adoloridos y la espalda gritando, pero su alegría había hecho que cada hora dolorosa valiera la pena. O eso creía. Aquí estaba su graduación de la preparatoria. Pedí un préstamo para comprarle ese anillo de graduación que tanto quería, el que tenía su piedra de nacimiento que costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Lo usó exactamente 2 veces antes de olvidarlo en un casillero del gimnasio. La colegiatura. 23,000 pesos el primer año, 25,000 el segundo, subiendo cada semestre hasta que el total alcanzó cifras que aún me hacían encoger el estómago. Hipotequé la casa, esta casa donde ahora estaba sola, para pagar su educación. Es una inversión en su futuro, me decía a mí misma. Nuestro futuro. Cuando David trajo a Lisa a casa por primera vez, renové el cuarto de huéspedes. Lo pinté de amarillo suave. Compré muebles nuevos para que se sintiera bienvenida. Le cociné sus comidas favoritas. Aprendí a hacer la receta de ensalada de papas de su abuela. Fingí disfrutar el vino que traía, aunque a mí me supiera a vinagre. Su boda me costó otros 15,000 pesos.
Quería darles algo hermoso, algo perfecto. Solo las flores costaron más de lo que gastaba en comestibles en 3 meses. Pero sonreí y firmé los cheques, creyendo que estaba comprando mi lugar en su nueva vida juntos. Recordé la noche que David llamó para decirme que habían comprado su primera casa. «Es perfecta, mamá», dijo, con la voz llena de emoción. 3 recámaras, 2 baños, un jardín grande para cuando tengamos hijos. Lo que no dijo fue que necesitaban dinero para el enganche. Lo que no dijo fue que mis ahorros para el retiro, el dinero que había reunido de 40 años de trabajar en el restaurante, desaparecerían en su sueño. «Es solo un préstamo», dijo Lisa cuando vino a recoger el cheque. «Te pagaremos tan pronto como David sea ascendido». Eso fue hace 7 años. Nunca vi un centavo de vuelta. Y después del primer año, dejaron de mencionarlo por completo. Cuando nació su primer hijo, mi nieto Tommy, estaba tan agradecida de ser incluida que ignoré las señales de advertencia. Lisa me llamaba para cuidar al bebé, nunca para visitarme. David traía a Tommy cuando necesitaban una niñera gratis, nunca solo para ver a su abuela. Aún así, apreciaba esos momentos. Leerle cuentos a Tommy, enseñarle a hornear galletas, ver cómo se le iluminaba la cara cuando sacaba su libro de dinosaurios favorito del estante. Pero incluso esas horas preciosas venían con condiciones, horarios, limitaciones. No le des azúcar después de las 6. Asegúrate de que duerma la siesta durante exactamente 90 minutos. No dejes que vea más de 30 minutos de televisión. Una lista de reglas para amar a mi propio nieto. Como si mis décadas de experiencia como madre no significaran nada. Luego vinieron las peticiones que en realidad no eran peticiones en absoluto. «Mamá, ¿podrías cuidar a Tommy este fin de semana? La hermana de Lisa se casa y no encontramos niñera. ¿Podrías?» Como si tuviera elección. Como si decir que no fuera siquiera una opción para una abuela que quería permanecer en la vida de su nieto. «Mamá, nuestra lavadora se descompuso y no podemos permitirnos arreglarla en este momento. ¿Podríamos traer nuestra ropa para lavar? ¿Podríamos?» Seguido de bolsas de basura llenas de ropa que se multiplicaban hasta que mi fin de semana se consumía lavando, secando, doblando el guardarropa de toda su familia. «Mamá, el coche de Lisa está en el taller. ¿Podrías llevar a Tommy a la práctica de fútbol esta semana?» La práctica de fútbol se convirtió en cada práctica, cada partido, cada fiesta del equipo. Mis sábados por la mañana les pertenecían ahora. Mis propios planes eran secundarios a su conveniencia. Había comenzado a llevar una cuenta mental, aunque me odiaba por ello. 5,000 para la reparación del coche cuando la transmisión de David se descompuso. 3,000 cuando Lisa necesitó trabajo dental de emergencia. 2,000 aquí, 1,500 allá. Pequeñas cantidades que parecían razonables de forma aislada, pero que sumaban una fortuna que no podía permitirme dar. Cada vez, prometían pagarme. Cada vez, la vida se interponía. El ascenso de David se retrasó. Lisa decidió volver a la escuela. La casa necesitaba un techo nuevo. Siempre había algo más importante que pagarle a la mujer que había sacrificado su seguridad por su comodidad. Pero el dinero no era la peor parte. El dinero se podía ganar de nuevo. Los ahorros se podían reconstruir. La peor parte fue la lenta y sistemática erosión de mi dignidad. Comenzó con cosas pequeñas. Lisa corrigiéndome delante de Tommy. «En realidad, Elena, ya no usamos los castigos. Usamos el refuerzo positivo». Como si hubiera criado a mi hijo incorrectamente. Como si mis métodos estuvieran desactualizados y fueran perjudiciales. David suspiraba cuando llamaba. Su voz tomaba ese tono paciente que la gente usa con los parientes mayores, que les resultan una carga. «¿Qué pasa, mamá? Estoy un poco ocupado ahora». Ocupado siempre era su estado predeterminado cuando se trataba de mí, aunque tenía horas para discutir de fútbol americano con sus amigos. Las cenas familiares se convirtieron en ejercicios de resistencia. Lisa pasaba toda la comida en su teléfono, respondiendo correos electrónicos de trabajo o enviando mensajes de texto a sus amigos. David hablaba de su trabajo, su estrés, sus problemas, mientras yo me sentaba en silencio, mi propia vida aparentemente demasiado insignificante para justificar la conversación. Cuando intentaba compartir noticias, un libro que había disfrutado
Una conversación con un vecino, una historia sobre mi día, sus ojos se vidriaban con un aburrimiento apenas disimulado. «Qué bueno, mamá», decían, ya pasando mentalmente a temas más importantes. El aislamiento se fue infiltrando gradualmente. Viejos amigos dejaron de llamar porque siempre estaba ocupada con las obligaciones familiares. Me saltaba el club de lectura para cuidar a Tommy. Me perdía las reuniones de la iglesia para cocinar la cena del domingo para personas que apenas notaban el esfuerzo que ponía en sus comidas favoritas. Mi mundo se redujo hasta que giró por completo en torno a sus necesidades, sus horarios, su conveniencia. Me convertí en un personaje secundario en mi propia vida, existiendo únicamente para servir a otros, a quienes no les importaba recordar mi cumpleaños. Sentada en la mesa de mi cocina con esos álbumes de fotos extendidos frente a mí, vi el patrón claramente por primera vez. Cada foto contaba la misma historia. Elena dando, Elena sirviendo, Elena sacrificándose, mientras otros tomaban y tomaban y tomaban hasta que no quedó nada más que un caparazón vacío de una mujer que había olvidado lo que se sentía al importar. El café se había enfriado en mis manos, pero no me di cuenta. Estaba demasiado ocupada lamentando a la mujer que solía ser, la que había tenido sus propios sueños, planes que no giraban en torno a la felicidad de otras personas. Pensé en mi hermana Margarita, que se había mudado a Arizona con su esposo después de jubilarse. «Ven a visitarnos», decía en cada tarjeta de Navidad. «Tenemos un cuarto de huéspedes y mucho sol». Pero no podía irme. ¿Quién cuidaría a David? ¿Quién cuidaría a Tommy? ¿Quién estaría disponible cuando me necesitaran? Margarita enviaba fotos de sí misma caminando, tomando clases de arte, viajando con amigas que había conocido en su comunidad de jubilados. Se veía vibrante, viva, libre. Mientras tanto, yo estaba atrapada en una casa que parecía más una estación de servicio que un hogar, siempre lista para proporcionar lo que se necesitaba, pero sin recibir nunca nada a cambio. La comprensión me golpeó como un puñetazo. Había pasado tantos años tratando de comprar amor que había olvidado que el amor no se puede comprar. El amor real se daba libremente. No se extraía a través de la culpa, la manipulación o el miedo al abandono. ¿Me usaron? La pregunta se formuló claramente en mi mente por primera vez. ¿No había sido más que un recurso conveniente para ser agotado? ¿Una cuenta bancaria con piernas? ¿Una niñera que trabajaba gratis? ¿Una ama de casa que pagaba por el privilegio de servir? La respuesta se asentó pesada en mi pecho. Demasiado dolorosa para reconocerla, pero demasiado obvia para negarla. Sí, me habían usado. Sistemáticamente, a fondo, completamente usada hasta que casi no quedó nada de la mujer que solía ser. Pero sentada allí en mi cocina vacía, rodeada de fotografías de una vida dedicada a dar a personas que no podían recordar mi cumpleaños, sentí algo que no había experimentado en años, el leve despertar de la ira, y la ira, estaba a punto de aprender, podría ser el primer paso para encontrarme a mí misma de nuevo. Las semanas siguientes a mi cumpleaños transcurrieron en una niebla de pequeñas crueldades que cortaban más profundo que cualquier confrontación dramática. No fue un golpe devastador lo que me rompió. Fue la acumulación de pequeñas indignidades. La muerte por 1000 cortes de papel lo que me enseñó exactamente lo poco que significaba para las personas que más amaba. 3 días después de mi cumpleaños olvidado, Tommy tenía un partido de fútbol. Lo había estado llevando a la práctica 2 veces por semana durante 8 meses. Nunca me había perdido un solo partido, animando desde la banda mientras otras abuelas se sentaban junto a sus propios hijos, incluidas en conversaciones familiares de las que nunca formaba parte. Llegué temprano, como siempre, con mi silla plegable y mi termo de chocolate caliente para Tommy. El aire de la primavera era fresco, portando el aroma de la hierba recién cortada y ese optimismo particular que viene con la juventud y la posibilidad. Encontré mi lugar habitual a lo largo de la banda, lejos del grupo de padres, pero lo suficientemente cerca como para animar a mi nieto. David y Lisa llegaron 15 minutos tarde, corriendo por el campo con tazas de café de Starbucks, café que costaba más de lo que gastaba en comestibles en un día. Colocaron sus sillas a 20 pies de la mía,
lo suficientemente cerca como para que pudiera escuchar su conversación, pero lo suficientemente lejos como para dejar claro que no estaba invitada a unirme. ¿Te acordaste de decirle a tu mamá lo del próximo fin de semana?, preguntó Lisa, con ese tono particular que usan las esposas cuando discuten sobre parientes molestos. ¿Qué pasa con el próximo fin de semana?, respondió David, distraído, mirando a Tommy en el campo. La fiesta de aniversario. Para tus colegas. Necesitamos que cuide a Tommy durante la noche. Mi corazón se contrajo. No. Elena estaría disponible. O, ¿deberíamos preguntar si tiene planes? Solo la suposición de que estaría lista y dispuesta a reorganizar mi vida por su conveniencia, como siempre lo estaba. Ah, sí, dijo David. La llamaré más tarde. Más tarde. Como si no estuviera sentada a 15 pies de distancia. Como si fuera tan invisible que pudieran hablar de mí como si ni siquiera estuviera presente. Quería levantarme, caminar hacia ellos y recordarles que estaba justo aquí, que tenía oídos y sentimientos, y tal vez incluso mis propios planes. En cambio, me quedé en silencio, agarrando mi termo hasta que mis nudillos se pusieron blancos, viendo jugar al fútbol a mi nieto mientras sus padres planeaban usarme como un servicio no remunerado. La llamada llegó esa noche, exactamente como se predijo. «Hola, mamá». La voz de David transmitía esa alegría forzada que usaba cuando necesitaba algo. «¿Cómo estuvo tu día?» Charlas triviales. Cortesías. Construyendo hacia el verdadero propósito de su llamada. «Lisa y yo tenemos este asunto de trabajo el sábado. ¿Podrías cuidar a Tommy durante la noche? Le encanta quedarse en casa de la abuela. Le encanta quedarse en casa de la abuela». La mentira era tan casual, tan practicada, que casi me la creí yo misma. Tommy toleraba quedarse en mi casa porque sus padres lo requerían, no porque disfrutara de mi compañía. Pasaba la mayor parte del tiempo jugando videojuegos o preguntando cuándo volverían mamá y papá. «Por supuesto», me escuché decir, las palabras automáticas, entrenadas en mí por décadas de decir que sí a todo lo que pedían. Pero cuando colgué el teléfono, me di cuenta de algo que me revolvió el estómago. No habían preguntado, simplemente habían asumido. No había un «¿podrías?» o «¿tienes algún plan?» Solo estaba la expectativa de que lo dejaría todo, como siempre lo hacía, para satisfacer sus necesidades. 2 semanas después, me enfermé. No gravemente, solo un resfriado primaveral que me dejó congestionada y exhausta. El tipo de enfermedad leve que requiere descanso y cuidado, y tal vez un tazón de sopa de alguien que te ama. Llamé a David el martes por la mañana, con la voz ronca y áspera. «No me siento bien», le dije. «Creo que me estoy enfermando de algo». «Qué mal, mamá», dijo, con su atención claramente en otra parte. «Deberías beber muchos líquidos y descansar un poco». Consejos prácticos entregados con la calidez emocional de un libro de texto médico. Ninguna oferta para traerme sopa. Ninguna sugerencia de que me revisaran. Ninguna preocupación más allá del mínimo cortés requerido por la convención social. El jueves, no había sabido nada de nadie. No llamadas preguntando cómo me sentía. No mensajes de texto verificando si necesitaba algo de la tienda. Podría haber estado tirada en el suelo de mi baño durante 3 días y no lo habrían sabido. Esa noche sonó el timbre de mi puerta. Por un momento, mi corazón se alegró. Tal vez David había venido a verme después de todo. Tal vez a alguien le importaba lo suficiente como para ver si estaba bien. Era Lisa, de pie en la puerta con una bolsa de comestibles en los brazos. «Hola, Elena», dijo, ya entrando sin ser invitada. «Espero que te sientas mejor. ¿Podrías cuidar a Tommy mañana por la noche?» El trabajo de David está organizando esta cosa de creación de equipos en una bolera, y no encontramos niñera. La miré fijamente, con la cabeza aún confusa por la congestión, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Había estado enferma durante 4 días, sin una sola pregunta sobre mi bienestar, pero en el momento en que necesitaban una niñera, mi salud de repente volvió a ser relevante. «Todavía no me siento muy bien», dije débilmente. «Oh, estarás bien», dijo Lisa con el desdén casual de alguien a quien nunca se le había negado nada que quisiera. «Tommy es fácil. Probablemente solo verá la televisión y se acostará temprano. Ni siquiera tendrás que hacer nada.
Ni siquiera tendrás que hacer nada. Como si cuidar a un niño de 7 años mientras luchaba contra un resfriado fuera fácil. Como si mi enfermedad fuera un inconveniente menor que no debería interferir con sus planes sociales. Quería decir que no. La palabra se posó en mi lengua, pesada y extraña, como un idioma que había olvidado cómo hablar, pero la costumbre de toda una vida de decir que sí era más fuerte que mi agotamiento, más fuerte que mi resentimiento, más fuerte que la voz en mi cabeza que susurraba que esto no era justo. Está bien, susurré. Lisa sonrió y me besó en la mejilla, el primer afecto físico que me mostraba en meses, y fue una recompensa por la obediencia. El patrón se volvió imposible de ignorar después de eso. Existía solo cuando necesitaban algo. Era visible solo como un recurso a utilizar. Entre sus peticiones, era un fantasma en mi propia vida, acechando en los márgenes de su mundo ocupado e importante. El Día de la Madre llegó 6 semanas después. Me desperté esa mañana de domingo con la familiar emoción de la esperanza en mi pecho, a pesar de todo. Seguramente en el Día de la Madre se acordarían. Seguramente la mujer que le había dado la vida a David, que lo había criado sola después de que su padre se fuera, que había sacrificado todo por su felicidad, seguramente merecía reconocimiento en este día. Pasé la mañana limpiando la casa, preparando el almuerzo por si decidían visitarnos. Hice el estofado favorito de David, horneé el pastel de manzana que siempre lo hacía sonreír, puse la mesa con mi mejor vajilla y flores frescas del jardín. Llegó el mediodía y pasó. La 1, las 2. A las 3:30 mi teléfono finalmente sonó. «¡Feliz Día de la Madre, mamá!». La voz de David era brillante y apresurada. «Perdón por llamar tan tarde. Fuimos a un brunch con la familia de Lisa y se alargó más de lo esperado». La familia de Lisa. En el Día de la Madre, mi hijo había elegido celebrar con la madre de su esposa, no con la suya. Era una ocurrencia tardía, una llamada telefónica exprimida entre obligaciones más importantes. «Vamos a pasar más tarde», continuó. «Tommy te hizo una tarjeta en la escuela». Llegaron a las 6 en punto. Se quedaron exactamente 37 minutos. Tommy me entregó una tarjeta de cartulina con «Feliz Día de la Madre», escrito con crayón, claramente hecha por insistencia de su maestra en lugar de cualquier deseo genuino de honrar a su abuela. Lisa se quedó en el coche, enviando mensajes de texto en su teléfono. David se comió una rebanada de pastel de pie en el mostrador, ya preparándose mentalmente para irse. «Buen pastel, mamá», dijo, besándome en la frente con el mismo afecto superficial que podría mostrarle a una tía distante. «Deberíamos irnos, aunque día temprano mañana». Después de que se fueron, me senté en mi mesa del comedor, mirando la elaborada comida que había preparado para personas que no podían dedicar 1 hora de su Día de la Madre a la mujer que había hecho posible sus vidas. Esa noche, tomé una decisión que me aterrorizó. No lavé los platos. Los dejé en la mesa, la buena porcelana con su delicado diseño de rosas, las copas de cristal que solo usaba para ocasiones especiales, las fuentes de plata que habían sido de mi madre. Por primera vez en mi vida adulta, me acosté con una cocina desordenada. Fue una pequeña rebelión, insignificante para cualquier otra persona, pero para mí fue revolucionario. Para mí fue la primera grieta en la fachada perfecta de Elena, la madre abnegada, Elena, la abuela confiable, Elena, la mujer que nunca se quejaba y nunca decía que no. Me acosté en la cama esa noche, escuchando al reloj de péndulo marcar las horas, y sentí algo peligroso agitarse en mi pecho. Ya no solo ira, sino algo más feroz, algo que se sentía casi como autoprotección. A la mañana siguiente, cuando me desperté y vi esos platos sucios todavía en mi mesa del comedor, no me sentí culpable, me sentí libre, y esa libertad, por pequeña que fuera, me asustó más que cualquier otra cosa que hubiera sucedido en mis 68 años de vida. Los platos sucios estuvieron en mi mesa del comedor durante 3 días. Cada mañana pasaba junto a ellos, sintiendo una mezcla de culpa y desafío que se hacía más fuerte con cada hora que pasaba. Al 4.º día, finalmente los lavé, pero algo fundamental había cambiado dentro de mí. La fachada perfecta de Elena, la madre complaciente, se había agrietado,
y a través de esa grieta, la luz comenzaba a filtrarse. Fue durante una de estas pequeñas rebeliones que la inspiración me golpeó como un rayo. Estaba parada en mi cocina, mirando el calendario de pared que todavía mostraba enero, cuando la idea se formó con claridad cristalina. Conduje a la tienda de artículos de oficina en la Avenida Juárez, con las manos temblorosas mientras seleccionaba un calendario de pared nuevo. La portada mostraba una escena de jardín pacífica, irónico, considerando lo que iba a hacer con él. En la caja, también compré un marcador negro grueso, del tipo que se usa para hacer letreros que no se pueden ignorar. De vuelta en casa, extendí el calendario en mi mesa de la cocina. Página por página, dejé cada día en blanco. Cada cumpleaños, cada día festivo, cada aniversario, nada. Las páginas parecían sombrías y vacías, como se había vuelto mi vida. Pero el 8 de marzo fue diferente. El 8 de marzo, escribí en letras negras en negrita, nunca más. Debajo de eso, rodeé la fecha y agregué, el día que dejé de esperar un amor que nunca llegó. Empaqueté el calendario con cuidado, junto con una nota escrita en mi mejor papelería, para que nunca olvides el día en que me perdiste. A la mañana siguiente, conduje a la casa de David y Lisa en su vecindario de clase alta, donde los jardines estaban perfectamente cuidados y las entradas albergaban automóviles que costaban más de lo que yo había ganado en años. Dejé el paquete en su puerta y me fui sin mirar atrás. La llamada llegó 2 horas después. «Mamá, ¿qué diablo se supone que significa esto?» La voz de David era aguda, enojada, confundida. Podía escuchar a Lisa en el fondo, su voz alta e indignada. ¿Está teniendo una especie de colapso? Significa exactamente lo que dice. Respondí, con la voz más firme de lo que esperaba. El 8 de marzo fue el día en que olvidaste mi cumpleaños. También fue el día en que me di cuenta de que he sido invisible para ustedes durante años. Mamá, eso es ridículo. No olvidamos tu cumpleaños. Hemos estado ocupados, pero... ¿Cuándo es mi cumpleaños, David? El silencio se extendió por la línea telefónica como una acusación. ¿Cuándo es mi cumpleaños? Repetí. Marzo. ¿Marzo algo? ¿El 8? ¿El 10? Estaba adivinando. Mi propio hijo estaba adivinando la fecha en que lo había traído al mundo, el día en que lo había sostenido por primera vez y le había prometido amarlo para siempre. 8 de marzo. Dije en voz baja. He tenido 68 cumpleaños, David. Has olvidado los últimos 5. Mamá, mira, lamento lo del cumpleaños, pero este calendario es dramático. Es manipulador. Manipulador. La palabra me golpeó como una bofetada. Estaba siendo acusada de manipulación por un hombre que había pasado años usando mi amor en mi contra, que solo llamaba cuando necesitaba algo, que me trataba como un servicio no remunerado en lugar de la mujer que lo había criado. Tienes razón, dije. Es dramático, porque a veces los gestos dramáticos son la única forma de llamar la atención de la gente cuando has sido invisible durante tanto tiempo. Lisa agarró el teléfono. Elena, no sé qué te ha pasado últimamente, pero este acto de víctima debe parar. Tenemos nuestras propias vidas que vivir. No se puede esperar que recordemos cada cosita. Cada cosita. Mi cumpleaños era una cosita. ¿Te acuerdas del cumpleaños de Tommy? Dije. Bueno, claro que sí. Es nuestro hijo. Y yo soy la madre de David. La lógica era tan simple, tan devastadora, que Lisa se quedó sin habla por un momento. Eso es diferente, dijo finalmente, pero su voz había perdido su filo. ¿Cómo? ¿Cómo es diferente? Otro silencio. Luego la voz de Lisa, más dura ahora. ¿Sabes qué? Tal vez tienes razón. Tal vez todos deberíamos tomar un poco de espacio, aclarar las cosas. La línea se cortó. Me senté en mi cocina, sosteniendo el teléfono en silencio, y esperé a que entrara el pánico familiar. El miedo al abandono que me había llevado a aceptar cada desaire, cada despido, cada momento de ser dada por sentada. Pero el pánico no llegó. En cambio, sentí algo que no había experimentado en años. Alivio. Por primera vez en mi vida adulta, había establecido un límite. Había dicho, esto no es aceptable. Y lo había sentido. El silencio que siguió ya no estaba vacío. Era mío. Esa tarde,
Hice algo que no había hecho en décadas. Tomé un baño largo y caliente a media tarde. Encendí velas, usé las costosas sales de baño que había estado guardando para una ocasión especial y me acosté en el agua tibia hasta que mis dedos se arrugaron. No había nadie a quien cocinar, nadie a quien limpiar, ni llamadas telefónicas que exigieran mi disponibilidad inmediata. El silencio de mi casa ya no se sentía solitario, se sentía tranquilo. Esa noche, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Tommy, y mi corazón dio un vuelco con esperanza. Quizás los niños podían ver lo que los adultos se habían perdido. Quizás la inocencia cortaría el egoísmo que había envenenado mi relación con sus padres. ¿Abuela Elena? Su voz de 7 años era incierta, dirigida. «Hola, cariño», dije, con la voz cálida a pesar de todo. «Mamá y papá dijeron que estás enojada con nosotros. Dijeron que enviaste un calendario feo». Cerré los ojos, sintiendo la manipulación incluso en esta conversación con un niño. Habían usado a mi nieto como un arma, enseñándole a ver mi dolor como ira, mi límite como mezquindad. «No estoy enojada, Tommy», dije con cuidado. «Estoy triste». A veces, los adultos se sienten heridos cuando las personas que aman olvidan cosas importantes. ¿Como los cumpleaños? Como los cumpleaños. Lamento que hayamos olvidado tu cumpleaños, abuela. La simple honestidad en su voz casi me rompe. Aquí estaba la disculpa que había estado esperando, y vino de la única persona que en realidad no era responsable del dolor. «Gracias, cariño. Eso significa mucho para mí. ¿Vas a seguir siendo mi abuela?» La pregunta me perforó el corazón. A los 7 años, Tommy ya estaba aprendiendo que el amor podía ser condicional, que las relaciones podían terminar cuando las personas no se comportaban como otros querían. «Siempre seré tu abuela», le dije. «Siempre. Eso nunca cambia. Incluso si mamá y papá están enojados, incluso entonces». Después de colgar, me senté en mi sala de estar y realmente la miré por primera vez en años. Los muebles que había elegido con cuidado, las fotos que había organizado con amor, los libros que tenía la intención de leer, pero nunca tenía tiempo porque siempre estaba disponible para las necesidades de los demás. Esta era mi casa. Estas eran mis cosas. Esta era mi vida. Y por primera vez desde que recordaba, la estaba viviendo para mí misma. El calendario había sido más que un mensaje para mi familia. Había sido una declaración de independencia de una mujer que había olvidado que tenía derecho a ser tratada con dignidad y respeto. El 8 de marzo había sido, de hecho, un día que nunca olvidaría, pero no por lo que no habían hecho, por lo que finalmente había encontrado el coraje de hacer. Tomé uno de mis libros sin leer. Me acomodé en mi sillón favorito y comencé a leer. Afuera, la noche era tranquila y silenciosa. Adentro, algo nuevo estaba comenzando, algo que me pertenecía por completo. El silencio que siguió a mi gesto del calendario duró exactamente una semana. 7 días sin llamadas telefónicas, sin solicitudes de cuidado de niños, sin presunciones sobre mi disponibilidad. 7 días de la existencia más pacífica que había tenido en años. Comencé a comprender cómo podría ser mi vida si no estuviera constantemente a disposición de las necesidades de otras personas. Al 8º día, comenzó el asalto. Comenzó con David presentándose en mi puerta sin avisar, algo que nunca hacía a menos que necesitara algo urgente. Pero esta vez, su rostro tenía una expresión que nunca antes había visto, una mezcla de confusión, enojo y algo que parecía casi miedo. «Mamá, necesitamos hablar», dijo, empujándome a la sala de estar. Todo esto ha ido demasiado lejos. Lo seguí, notando cómo había reclamado mi espacio sin invitación, tal como había reclamado todo lo demás en mi vida. «¿Qué cosa?», pregunté, aunque sabía exactamente a qué se refería. «Este berrinche, esta rebelión, o como quieras llamarla. Lisa ha estado recibiendo llamadas del vecindario. La señora Peterson le preguntó si estás teniendo algún tipo de colapso. No puedes simplemente enviar paquetes extraños a la gente y esperar que entiendan lo que estás tratando de decir». Casi me reí. Después de años de sus sutiles y no tan sutiles despidos, ahora estaban preocupados por lo que pensaban los vecinos. «Te envié un calendario, David, con un mensaje muy claro. Un mensaje loco. ¿Nunca más?
¿Qué significa eso? Nunca más qué. Miré a mi hijo. Realmente lo miré. Y vi a un extraño. ¿Cuándo se habían vuelto tan fríos sus ojos? ¿Cuándo su voz había adoptado ese tono condescendiente que usaba al hablar con personas que consideraba intelectualmente inferiores? Nunca más aceptaré que me olviden, dije en voz baja. Nunca más fingiré que no duele cuando mi propia familia me trata como si fuera invisible. Mamá, estás siendo dramática. Olvidamos tu cumpleaños. Sucede. La gente se ocupa. No puedes guardar rencor para siempre por un error. Un error. Como si el cumpleaños olvidado fuera un incidente aislado en lugar de la culminación de años de abandono. David, ¿cuándo fue la última vez que me llamaste solo para ver cómo estaba? No porque necesitaras algo, no porque Lisa te lo recordara, sino solo porque te preguntaste sobre la vida de tu madre. Abrió la boca para responder, luego la cerró. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Eso es lo que pensé. Dije, mira, mamá, entiendo que estés molesta, pero estas cosas pasivo-agresivas no ayudan a nadie. Si tienes un problema con nosotros, solo dilo en lugar de enviar mensajes crípticos. Pasivo-agresivo. Estaba siendo acusada de comportamiento pasivo-agresivo por un hombre que había pasado años usando mi amor en mi contra, que manipulaba mis emociones para conseguir lo que quería, que convertía cada conversación sobre mis necesidades en una discusión sobre su conveniencia. Está bien, dije, con la voz más firme de lo que sentía. Tengo un problema contigo, parpadeó, claramente sin esperar una respuesta tan directa. Me usas. Continué. Llamas cuando necesitas una niñera, cuando necesitas dinero, cuando necesitas a alguien para limpiar tus desastres. Pero no llamas cuando estoy enferma, no recuerdas mi cumpleaños, no me incluyes en tu vida a menos que pueda proporcionar algún servicio. Eso no es cierto. ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a cenar a tu casa? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste por mi salud, mis amigos, mis intereses? ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como a una persona en lugar de como una conveniencia? La cara de David se sonrojó. No tengo por qué escuchar esto. Eres mi madre, por el amor de Dios. Ayudar a la familia es lo que hacen las madres. Y cuidar a la familia es lo que hacen los hijos, respondí. Pero al parecer, ese es un camino de un solo sentido. Se levantó abruptamente, su costoso traje arrugado por estar sentado en mi viejo sillón. ¿Sabes qué? Tal vez Lisa tiene razón. Tal vez estás teniendo algún tipo de colapso. Tal vez deberíamos buscarte algo de ayuda. La amenaza era clara. Ponte en línea. Vuelve a ser la madre obediente que nunca se queja o enfrenta las consecuencias. Me declararían mentalmente incompetente. Tomarían el control total de mi vida. Pero algo había cambiado en mí durante la semana pasada. El silencio me había dado una fuerza que no sabía que poseía. Si querer ser tratada con respeto básico es un colapso, dije. Entonces supongo que estoy teniendo uno. David me miró fijamente durante un largo momento, quizás reconociendo que la mujer que había dado por sentada durante todos estos años ya no estaba disponible para la explotación. Bien, dijo finalmente. Ten tu colapso, pero no esperes que lo aprobemos. Después de que se fue, me senté en mi sala de estar y me di cuenta de algo profundo. Ya no tenía miedo. Durante años, el miedo a perderlos había controlado cada una de mis acciones. Había tragado mi orgullo, ignorado mis necesidades, aceptado sus migajas de atención, porque estaba aterrorizada de que defenderme significaría perderlos por completo. Pero la semana pasada me había mostrado algo liberador. Ya los había perdido. La relación que había estado luchando tan desesperadamente por preservar era una ilusión, un acuerdo unilateral donde yo daba todo y no recibía nada a cambio. Esa tarde, hice algo que había estado queriendo hacer durante 15 años. Llamé a mi hermana Margarita en Arizona. «Elena». Su voz era cálida, sorprendida, encantada. ¡Qué sorpresa tan maravillosa! ¿Cómo estás? ¿Cuándo fue la última vez que alguien se había alegrado genuinamente de saber de mí? No estoy segura, dije con honestidad. Creo que podría estar averiguándolo. Hablamos durante 2 horas. Margarita me contó sobre sus clases de arte,
su grupo de senderismo, el club de lectura al que se había unido donde discutían literatura y bebían vino y reían hasta que les dolía el costado. Describió puestas de sol sobre el desierto, viajes de fin de semana a pequeños pueblos con galerías de arte extravagantes, la libertad de vivir la vida en sus propios términos. «Sigo pidiéndote que vengas de visita», dijo. «La invitación siempre está abierta. ¿Por qué no vienes por unas semanas? Obtén algo de perspectiva». «No puedo», dije automáticamente. «David podría necesitar...» Me detuve a mitad de la frase, escuchándome a mí misma. «¿David podría necesitar qué? ¿Una niñera? ¿Un préstamo? ¿Alguien que limpiara después de él? ¿Cuándo fue la última vez que David me había necesitado para algo que realmente importara? En realidad», dije, sintiendo que las palabras eran extrañas en mi boca, «tal vez sí pueda». Esa noche busqué vuelos a Phoenix. Los precios eran razonables y por primera vez en años tenía ingresos discrecionales. Ningún nieto al que comprarle regalos, ninguna emergencia financiera de última hora que resolver para mi hijo, ni peticiones de pequeños préstamos que nunca se devolvían. Reservé un billete para el mes siguiente, 2 semanas en Arizona con mi hermana, 2 semanas de vivir para mí en lugar de esperar a que otras personas me necesitaran. A la mañana siguiente, sonó mi teléfono. El número de Lisa. «Elena, creo que necesitamos tener una conversación», dijo sin preámbulos. «Toda esta situación se ha salido de control». «¿Qué situación?» «Ya sabes exactamente qué situación. David me contó sobre tu conversación ayer. Francamente, me preocupa tu estado mental». Ahí estaba de nuevo. La sugerencia de que querer dignidad y respeto era un signo de enfermedad mental. «Estoy bien, Lisa. De hecho, estoy mejor de lo que he estado en años». «Bueno, eso es bueno de escuchar. Pero creo que debes entender que tus acciones tienen consecuencias. Estábamos planeando pedirte que cuidaras a Tommy el próximo fin de semana, mientras vamos al retiro de la empresa de David, pero obviamente no podemos confiar en que seas responsable en este momento». La manipulación era tan transparente que casi me hizo reír. Estaba amenazando con quitarme la compañía de mi nieto, compañía que consistía principalmente en que él me ignorara mientras jugaba videojuegos, como si fuera un privilegio en lugar de un servicio que yo prestaba. «Está bien», dije. Silencio. «¿Qué quieres decir con que está bien?» «Quiero decir que está bien. De todos modos, tengo planes». «¿Planes? ¿Qué planes?» Por primera vez en mi vida adulta, mi fin de semana no giraba en torno a sus necesidades. Podía dormir hasta tarde, leer un libro, visitar un museo, llamar a un viejo amigo. Las posibilidades se sentían infinitas. «Mis propios planes», dije simplemente. «Elena, no sé qué te ha pasado, pero este egoísmo no es atractivo. Tommy se va a decepcionar. Entonces deberías haber pensado en eso antes de usarlo como un arma para manipularme». Colgué antes de que pudiera responder. Esa tarde hice algo que había estado posponiendo durante meses. Limpié el viejo dormitorio de David, la habitación que había conservado como un santuario de su infancia, llena de trofeos, fotos y recuerdos de un niño que se había convertido en un hombre que ya no reconocía. Empaqué todo en cajas. El guante de béisbol que había ahorrado durante 3 meses para comprar, los aviones de modelo que habíamos construido juntos los domingos lluviosos, los premios académicos que me habían llenado de orgullo. Todo fue a contenedores de almacenamiento etiquetados claramente con su nombre. Por la noche, la habitación estaba vacía, excepto por los muebles básicos. De alguna manera, se veía más grande, lleno de posibilidades en lugar de nostalgia. Me paré en la puerta y me di cuenta de que ya no estaba de duelo. Me estaba preparando. ¿Para qué? No estaba del todo segura, pero por primera vez en décadas, el futuro se sentía como algo que yo estaba creando en lugar de algo que me estaba pasando. Esa noche, dormí más profundamente que en años, sin teléfono junto a mi cama en caso de llamadas de emergencia, sin ansiedad por qué favor podría ser solicitado mañana, sin culpa por decepcionar a personas que habían hecho de decepcionarme un arte. Solo paz, solo tranquilidad. Solo el profundo alivio de una mujer que finalmente había dejado de tratar de ganarse el amor de personas que eran incapaces de darlo. Fuera de mi ventana, la primavera se convertía en verano.
Los días se hacían más largos, más cálidos, llenos de luz, y por primera vez en años, estaba esperando el mañana. 2 semanas antes de mi viaje planeado a Arizona, organizaron lo que llamaron una intervención. Estaba cuidando mi jardín, sintiendo la tierra entre mis dedos y pensando en lo bien que se sentía plantar algo solo para mí, cuando escuché múltiples portazos en mi entrada. A través de la ventana de mi cocina, pude ver a David, Lisa y Tommy caminando por mi camino delantero, pero no estaban solos. Detrás de ellos venía un hombre mayor que no reconocí, vestido con un traje caro y con un portafolios que gritaba autoridad. Mis manos todavía estaban sucias por jardinería cuando abrí la puerta y me sentí extrañamente orgullosa de ese hecho. Por una vez, no había dejado todo para hacerme presentable para su conveniencia. «Mamá», dijo David, sin molestarse en los cumplidos. «Necesitamos hablar. Este es Roberto Henley, nuestro abogado de familia». Un abogado. Habían traído a un abogado a mi casa. El mensaje era claro. Esto no era una discusión familiar. Esto era un procedimiento legal. «Señora Matthews», dijo el abogado, extendiendo su mano, «represento los intereses de su hijo. ¿Podemos pasar?» Miré a Tommy, de pie detrás de sus padres, con la confusión escrita en su rostro de 8 años. Estuvieran planeando lo que estuvieran planeando, lo estaban obligando a presenciarlo. «Por supuesto», dije, haciéndome a un lado. Nos reunimos en mi sala de estar, y noté cómo se acomodaron. David y Lisa en el sofá, el abogado en mi sillón favorito. Tommy encaramado con incertidumbre en el borde del otomano. Me quedé de pie en mi propia casa, como una acusada esperando el juicio. «Señora Matthews», comenzó el abogado, abriendo su portafolios y sacando varios documentos. Su familia ha expresado su preocupación por su comportamiento reciente. Están preocupados por su estado mental y su capacidad para vivir de forma independiente. Sentí la familiar emoción del pánico en mi pecho, pero la reprimí. «¿Qué preocupaciones?» David se inclinó hacia adelante. «Mamá, has estado actuando extraño. Lo del calendario fue lo suficientemente raro, pero ahora te niegas a ayudar con Tommy. Estás siendo hostil con Lisa y, francamente, nos preocupa que estés teniendo algún tipo de colapso». «¿Un colapso?», repetí. «¿Porque te envié un calendario marcando mi cumpleaños olvidado?» «Es más que eso», dijo Lisa con voz aguda. «Has sido completamente egoísta últimamente. Te negaste a cuidar a Tommy el fin de semana pasado sin ninguna explicación. Me colgaste cuando traté de discutirlo racionalmente. Te estás aislando de la familia». El abogado asintió con gravedad. «Estos pueden ser signos de deterioro cognitivo, señora Matthews. Su familia está tratando de ayudarla». Miré a Tommy, que miraba fijamente sus manos. «Tommy, cariño, ¿por qué no vas a la cocina y te sirves una galleta del tarro?» «Puede quedarse», dijo David con firmeza. «Esto también lo afecta a él. Esto es asunto de adultos», respondí, con voz firme. «Tommy, las galletas están en el tarro azul. Toma las que quieras». Miró a sus padres, luego a mí, y debe haber escuchado algo en mi tono que lo hizo obedecer. Después de que se fue, me volví hacia los 3 adultos que habían invadido mi casa para juzgar mi cordura. «Ahora», dije, aún de pie, «¿qué es exactamente lo que están proponiendo?» El abogado se aclaró la garganta. Su hijo ha presentado una petición al tribunal para que se le otorgue la tutela sobre sus asuntos. Dado su comportamiento errático reciente y su edad, aseguraría que reciba la atención y supervisión adecuadas. Tutela. Querían quitarme el derecho legal a tomar mis propias decisiones. Controlar mi dinero, mi casa, mi atención médica, mi vida. Todo porque finalmente había dicho que no a ser utilizada. Comportamiento errático. Repetí. ¿Cómo cuál? David sacó su teléfono y comenzó a leer de lo que obviamente era una lista preparada. Enviando mensajes amenazantes a los miembros de la familia, negándose a participar en las obligaciones familiares, exhibiendo signos de paranoia y complejo de persecución, volviéndose cada vez más hostil e irrazonable. Cada palabra fue cuidadosamente elegida para hacerme sonar inestable. Mi calendario se había convertido en mensajes amenazantes. Mis límites se habían convertido en negarse a participar.
Mi respeto por mí misma se había convertido en paranoia. Ya veo, dije en voz baja. ¿Y quién determinó que estos comportamientos indican incapacidad mental? Es obvio para cualquiera que te conozca, dijo Lisa. La Elena que conocemos nunca actuaría así. Nunca pondría sus propios deseos por encima de las necesidades familiares. Ahí estaba. El verdadero problema no era mi salud mental. Era mi negativa a seguir siendo la mártir desinteresada que sacrificaba todo por personas que no daban nada a cambio. Tienes razón, dije. La Elena que conocías nunca habría actuado de esta manera. Pero tal vez la Elena que conocías tenía miedo. Tal vez estaba tan aterrorizada de perder a su familia que les permitió abusar de su generosidad hasta que no quedó nada. Nadie abusó de nada, dijo David, con el rostro enrojecido. Somos familia. La familia se ayuda mutuamente. ¿Cuándo fue la última vez que me ayudaste, David? Silencio. ¿Cuándo fue la última vez que llamaste para ver cómo estaba mi salud? ¿Cuándo fue la última vez que te ofreciste a ayudar con el trabajo de mi jardín, la compra de comestibles, las reparaciones de mi casa? ¿Cuándo fue la última vez que me diste algo sin esperar algo más grande a cambio? El abogado tomaba notas, pero su expresión había cambiado de preocupación profesional a algo más cercano al reconocimiento incómodo. Señora Matthews, dijo con cuidado, su familia dice que ha estado haciendo exigencias financieras irrazonables. Me reí, un sonido sin humor. ¿Qué exigencias financieras? David se movió incómodamente. Has sido hostil con respecto al dinero, actuando como si nos debieras algo. Sí me debes algo. 37,000 pesos en préstamos impagos en los últimos 5 años. ¿Te gustaría ver los recibos? Caminé hacia mi escritorio y saqué la carpeta que había estado guardando, la que estaba llena de extractos bancarios y cheques cancelados y pagarés que nunca se honraron. Los extendí sobre la mesa de centro como pruebas en un juicio. Aquí están los 5,000 para la reparación de tu coche, David. Aquí están los 3,000 para el trabajo dental de Lisa. Aquí están los 1,500 para el campamento de verano de Tommy. Los 2,000 para tu viaje de aniversario. Los 8,000 para la renovación de tu cocina. Los papeles contaban la historia de una mujer que había sido sistemáticamente drenada por personas que habían aprendido a ver su cuenta bancaria como su fondo de emergencia personal. El abogado examinó los documentos, con las cejas levantándose con cada recibo. Estas son cantidades sustanciales. Todas ellas prometieron ser reembolsadas, dije. Ninguna de ellas lo fue. Pero al parecer, esperar que me devuelvan mi propio dinero me hace mentalmente incompetente. La cara de Lisa estaba sonrojada. Esos no eran préstamos. Era la familia ayudando a la familia. Es curioso cómo la familia que ayuda a la familia solo va en una dirección, respondí. No recuerdo que te ofrecieras a ayudar cuando mi techo goteó el invierno pasado, o cuando mi coche necesitaba reparaciones, o cuando estuve enferma durante una semana y no pude salir de la casa. Eso es diferente, dijo David. Eres nuestra madre. Se supone que debes ayudarnos. Y eres mi hijo. ¿Qué se supone que debes hacer por mí? La pregunta quedó en el aire como una acusación, que supongo que lo era. Desde la cocina llegó el sonido de Tommy comiendo galletas en silencio, inconsciente de que su familia estaba tratando de hacer que su abuela fuera declarada incompetente por el crimen de negarse a ser explotada por más tiempo. El abogado cerró su portafolios. Señora Matthews, creo que puede haber habido un malentendido sobre su situación. Basándome en lo que he visto hoy, no creo que una petición de tutela tenga éxito. La cara de David palideció. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que su madre parece mentalmente competente, financieramente responsable y capaz de tomar sus propias decisiones. Querer ser tratada con respeto no es un signo de deterioro cognitivo. Se levantó, claramente incómodo con la dirección que había tomado la conversación. Me pondré en contacto con usted sobre mis honorarios por la consulta de hoy. Después de que se fue, nos sentamos en silencio. David y Lisa parecían aturdidos, como si no pudieran creer que su plan cuidadosamente orquestado se hubiera derrumbado tan por completo. Quiero que se vayan ambos ahora, dije en voz baja. Mamá, comenzó David. Váyanse, lleven a Tommy y váyanse.
Y no regresen hasta que estén listos para tratarme como a un ser humano en lugar de un recurso que se debe administrar. No puedes hablar en serio, dijo Lisa. Hablo totalmente en serio. Trajiste a un abogado a mi casa para tratar de quitarme mis derechos legales porque me negué a seguir siendo tu sirvienta no remunerada. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre lo que significo para ti. Recogieron sus cosas en silencio. En la puerta, David se volvió. Mamá, si cambias de opinión, no lo haré, dije. 68 años es suficiente para esperar a que mi propia familia me ame. He terminado de esperar. Después de que se fueron, me senté en mi tranquila casa y me di cuenta de algo profundo. Ya no estaba desconsolada. Estaba aliviada. Por primera vez en mi vida adulta, era completamente libre. El vuelo a Phoenix partió de Chicago en una fresca mañana de octubre. El tipo de día en que el aire otoñal transporta la promesa del invierno, pero aún conserva la memoria del calor del verano. Cuando el avión se elevó, presioné mi rostro contra la pequeña ventana y vi mi ciudad encogerse debajo de mí, sintiendo algo que no había experimentado en décadas. La alegría pura de la posibilidad. Margarita me estaba esperando en el aeropuerto, su rostro resplandeciente con el sol de Arizona y una felicidad genuina. A los 71 años, parecía más joven de lo que yo me sentía a los 68. Su cabello plateado estaba cortado en un estilo bob elegante. Usaba joyas turquesas que captaban la luz, y su sonrisa no albergaba sombras de resentimiento ni obligación. «¡Elena!», gritó, abrazándome con un abrazo que se sintió como volver a casa. «Te ves maravillosa, diferente. Hay algo en tus ojos que no estaba allí la última vez que te vi». Sabía lo que quería decir. La última vez que habíamos estado juntas fue en el funeral de nuestra madre hace 3 años, cuando estaba tan consumida con la gestión de las necesidades y horarios de David que apenas tuve tiempo de lamentar. Esa mujer se sentía como una extraña para mí ahora. La casa de Margarita era una pequeña cabaña de adobe pintada en terracota cálida, rodeada de un jardín de suculentas y flores del desierto que no requerían cuidados constantes, ni la necesidad desesperada de aprobación. Las campanillas de viento hechas de vidrio y metal captaban la brisa del desierto, creando música que no tenía otro propósito que la belleza. «Es perfecto», dije, y lo sentí. «Es mío», respondió, y entendí la profunda diferencia entre esas dos afirmaciones. La primera semana transcurrió como un sueño del que tenía miedo despertar. Caminamos por senderos suaves, a través de paisajes desérticos que se extendían hasta horizontes ininterrumpidos por nada más que el cielo. Margarita me presentó a su grupo de senderismo, mujeres de 60 y 70 años que se movían por el mundo con confianza y propósito, que planificaban viajes y perseguían pasatiempos y vivían enteramente para sí mismas sin pedir disculpas. Elena solía ser una cocinera maravillosa, le dijo Margarita a sus amigas durante el almuerzo en un pequeño café que servía comida mexicana tan auténtica que me hacía cantar las papilas gustativas. Probablemente todavía lo es, cuando tiene tiempo para cocinar para sí misma en lugar de para familiares ingratos. El comentario fue casual, pero me golpeó como una revelación. ¿Cuándo fue la última vez que había cocinado algo que quería comer? Durante años, mi cocina había sido una estación de servicio, produciendo las comidas favoritas de David y los requisitos dietéticos de Lisa, y lo que hiciera que Tommy dejara de quejarse. Había olvidado que la comida podía ser placer en lugar de obligación. Esa noche, Margarita y yo cocinamos juntas por primera vez desde que éramos adolescentes. Me enseñó a hacer salsa verde auténtica, mostrándome cómo quemar los tomatillos hasta que sus pieles se ampollaran y su carne se volviera dulce y ahumada. Bebimos vino mientras cocinábamos, riendo de historias de nuestra infancia, recordando a las chicas que solíamos ser antes de que la vida nos enseñara a hacernos más pequeñas. «Quiero mostrarte algo», dijo Margarita después de la cena, llevándome a una pequeña habitación junto a su cocina que había convertido en un estudio de arte. Las paredes estaban cubiertas de pinturas, paisajes, naturalezas muertas, piezas abstractas que explotaban con color y emoción. «¿Son tuyas?», pregunté, aunque la respuesta era obvia por la firma en la esquina de cada lienzo. «Comencé a pintar 2 años después de la muerte de Harold», dijo. «Siempre había querido intentarlo,
pero nunca había tiempo. Demasiado ocupada siendo esposa, madre, cuidadora. Entonces, un día, me di cuenta de que finalmente era libre de ser yo misma. Estudié sus pinturas, viendo en ellas un viaje de la experimentación vacilante a la autoexpresión segura. Las obras posteriores eran audaces, sin concesiones, hermosas en formas que no tenían nada que ver con complacer a nadie más. Nunca supe que eras artística, dije. Yo tampoco. Resulta que, cuando dejas de vivir para la aprobación de los demás, descubres partes de ti que nunca supiste que existían. Esa noche, acostada en la habitación de huéspedes de Margarita, bajo una claraboya que revelaba más estrellas de las que jamás había visto desde mi vecindario de Chicago, pensé en la mujer que había sido durante 68 años en comparación con la mujer que estaba empezando a ser. Por primera vez desde mi cumpleaños olvidado, no estaba enojada. Tenía curiosidad. ¿Qué más había enterrado debajo de décadas de servicio desinteresado? ¿Qué sueños había abandonado porque no servían a las necesidades de otra persona? ¿Qué partes de Helena Matthews se habían sacrificado para crear a la madre perfecta, la abuela confiable, la mujer que nunca dijo que no? A la mañana siguiente, Margarita me llevó a un estudio de cerámica donde tomaba clases semanales. «Solo inténtalo», dijo, guiando mis manos hacia el torno. «No te preocupes por hacer algo perfecto. Simplemente siente la arcilla y mira qué pasa». La arcilla era fresca y receptiva bajo mis dedos, transformándose a medida que la tocaba. No tenía idea de lo que estaba haciendo, ni plan ni propósito, excepto el simple placer de la creación. Bajo la suave guía del instructor, algo que podría haber sido un cuenco comenzó a surgir, desigual e imperfecto pero innegablemente mío. «Es hermoso», dijo Margarita, y me di cuenta de que tenía razón. No porque fuera técnicamente hábil o estéticamente perfecto, sino porque existía, porque había hecho algo que no servía a las necesidades de nadie más que a las mías, que se sentaría en mi estante y me recordaría que era capaz de crear en lugar de solo dar. 2 semanas en Arizona se convirtieron en 3. Margarita no me presionó para extender mi estancia, pero tampoco mencionó mi fecha de partida. Caímos en rutinas que no pertenecían a nadie más que a nosotras. Café matutino en el patio viendo el amanecer pintar las montañas de rosa y oro, paseos vespertinos por vecindarios donde la gente realmente se hablaba, discusiones nocturnas sobre libros, películas e ideas que no tenían nada que ver con la obligación familiar. Llamé a David una vez, más por costumbre que por deseo. La conversación duró menos de 5 minutos. «¿Cómo van tus vacaciones?», preguntó, la palabra vacaciones con una sutil crítica, como si tomarme un tiempo para mí fuera indulgente en lugar de necesario. «Lo estoy pasando de maravilla», dije. «¿Cuándo regresas?». La pregunta se sintió como una trampa. No «te extrañamos» o «estamos ansiosos por verte», sino una demanda de mi línea de tiempo de regreso, como si mi ausencia fuera inconveniente en lugar de instructiva. «Todavía no estoy segura», dije, y sentí una emoción de libertad al admitirlo. «Mamá, no puedes simplemente desaparecer indefinidamente. Tommy pregunta por ti». La manipulación era tan transparente que casi me hizo reír. Tommy, que se quejaba de que mi casa olía a gente mayor, de repente estaba preocupado por mi ausencia. «Dile a Tommy que lo quiero», dije. «¿Y David?» «No estoy desapareciendo. Estoy descubriendo». Esa tarde, Margarita y yo estábamos sentadas junto a su piscina, leyendo en un silencio cómodo, cuando hizo la pregunta que había estado evitando. «¿Qué vas a hacer cuando regreses?». Había estado temiendo este momento, el inevitable regreso a la realidad, pero mientras me sentaba bajo el sol de Arizona, sintiéndome realmente relajada por primera vez en años, me di cuenta de algo profundo. No tenía que volver a la vida que había dejado. Podía volver a Ciudad de México, pero no tenía que volver a ser la misma mujer que se había subido a ese avión hace 3 semanas. «No lo sé», dije con honestidad. «Sé que no puedo volver a ser como antes, pero no sé qué viene después». Margarita asintió. «¿Sabes? Hay una pequeña casa en venta a 2 cuadras de aquí. Una recámara, patio pequeño, perfecta para alguien que quiere empezar de nuevo». La sugerencia flotaba en el aire como una posibilidad que nunca me había atrevido a considerar.
¿Dejar Ciudad de México por completo? ¿Dejar la casa donde había criado a David, el vecindario donde había vivido durante 34 años, la ciudad que albergaba todos mis recuerdos? No podría, dije automáticamente. Mi vida está en Ciudad de México. ¿Qué vida?, preguntó Margarita suavemente. ¿Una casa que alberga más recuerdos dolorosos que felices? ¿Una familia que toma pero nunca da? ¿Una rutina construida en torno a las necesidades de otras personas? Tenía razón, y ambas lo sabíamos. Mi vida en Ciudad de México no era una vida en absoluto. Era una colección de obligaciones y decepciones unidas por el hábito y el miedo. Esa noche fuimos a ver la casa. Era pequeña y sencilla, pintada con la misma terracota cálida que la cabaña de Margarita, con un jardín que podía albergar verduras y flores elegidas por su belleza en lugar de su utilidad. La cocina tenía ventanas que daban a montañas que cambiaban de color con la luz, y el dormitorio tenía la misma claraboya que revelaba el vasto cielo nocturno del desierto. De pie en esa casa vacía, sentí algo que no había experimentado en décadas: la posibilidad de un hogar que me pertenecía por completo. «Podría verte aquí», dijo Margarita suavemente. «Podría verte pintando en ese dormitorio trasero, cocinando comidas que realmente quieres comer, haciendo amigos que elijan tu compañía en lugar de tus servicios». Esa noche, llamé a la gente de bienes raíces. 3 días después, hice una oferta por la casa. Fue aceptada la misma tarde. Tenía 68 años, y por primera vez en mi vida, me estaba eligiendo a mí misma primero. No por enojo, ni por rencor, ni por venganza, sino por amor. Amor por la mujer que había sido antes de aprender a desaparecer. Amor por la mujer en la que me estaba convirtiendo. Amor por la vida que podía construir cuando dejé de tratar de ganármela de personas que eran incapaces de darla libremente. El renacimiento no fue dramático. Fue tranquilo, deliberado, hermoso en su simplicidad. Como observar el amanecer sobre el desierto, pintando el mundo con colores que había olvidado que existían, recordándome que cada día ofrece la posibilidad de comenzar de nuevo. Yo era Elena Matthews, y por primera vez en mi vida, eso era suficiente. 1 año después, me desperté en mi pequeña casa de adobe con el sonido de las campanillas de viento del desierto y la vista de las montañas pintadas de oro por el sol naciente. La claraboya sobre mi cama enmarcaba un pedazo de cielo de Arizona tan vasto y azul que todavía me dejaba sin aliento, incluso después de 12 meses de mañanas que me pertenecían por completo. Mi café sabía diferente aquí, no porque los granos fueran especiales, sino porque lo bebía en paz, sin revisar mi teléfono para ver si había peticiones de emergencia o planificar el día de otra persona mientras descuidaba mis propias necesidades. Me senté en mi patio trasero, observando a los colibríes visitar las flores nativas que había plantado con mis propias manos, y me maravillé de lo tranquilo que podía sentirse el contentamiento después de décadas de caos manufacturado. El cartero, José, me saludó mientras entregaba cartas que en realidad eran para mí, catálogos de materiales de arte, invitaciones a eventos comunitarios, correspondencia de mi grupo de senderismo. No había facturas que no pudiera pagar, ni documentos legales que amenazaran con quitarme mi seguridad, ni cartas certificadas diseñadas para destruir la poca estabilidad que había logrado construir. «Buenos días, señora Matthews», gritó José. Sabía mi nombre no porque le fuera útil, sino porque habíamos tenido conversaciones genuinas sobre los planes universitarios de su hija y el trabajo de voluntariado de su esposa en el refugio de animales. «El más hermoso», respondí, significándolo por completo. Esa tarde, fui al centro comunitario donde había comenzado a ser voluntaria 6 meses antes. El programa Segundo Acto ayudaba a mujeres mayores de 50 años a navegar por las principales transiciones de la vida: divorcio, viudez, síndrome del nido vacío, o simplemente la constatación de que habían pasado décadas viviendo para todos, excepto para sí mismas. El grupo de hoy incluía a 8 mujeres de entre 55 y 78 años, cada una con su propia historia de despertar. Estaba Carmen, que había dejado a su marido controlador después de 32 años, y estaba aprendiendo a conducir por primera vez. Patricia había comenzado la universidad a los 70 años,
persiguiendo el título de inglés que había abandonado cuando sus hijos eran pequeños. Mary Ellen había abierto una pequeña panadería con el dinero que había ahorrado en secreto durante 15 años. Elena, dijo Jennifer, nuestra miembro más reciente que todavía temblaba por las secuelas de la traición de su propia familia. Necesito preguntarte algo. La historia de Jennifer era desgarradoramente familiar. 40 años de matrimonio con un hombre que la había convencido de que no valía nada. 2 hijos adultos que la veían como un servicio de niñera gratuito. Décadas de sacrificio que habían sido recompensados con desprecio y abandono. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó. ¿Dejarlo todo atrás? ¿Empezar de nuevo tan tarde en la vida? Consideré su pregunta cuidadosamente. ¿Me arrepentía de haberme elegido a mí misma por encima de la ilusión de familia que me había estado destruyendo lentamente? ¿Extrañaba la ansiedad constante de no ser suficiente para personas que nunca estarían satisfechas? Me arrepiento de cuánto tardé en valorarme, dije. Me arrepiento de los años que desperdicié esperando que me quisieran como yo los quería a ellos. ¿Pero irme? ¿Empezar de nuevo? Esas son las mejores decisiones que he tomado. Las mujeres asintieron con la comprensión que solo proviene de la experiencia compartida. Todas habíamos aprendido que nunca es demasiado tarde para salvarse, incluso de las personas que más amamos. Después del grupo, me detuve en la tienda de abarrotes donde la señora Chen, la dueña, me saludó como la vecina que me había convertido en lugar de la clienta que parecía ser. Elena, ¿cómo van las clases de pintura? Había empezado a tomar clases de acuarela hace 3 meses. Descubriendo a los 69 años que tenía habilidades artísticas que nunca había explorado. Mis pinturas eran de aficionada, pero alegres, colgadas en mi sala de estar no porque fueran obras maestras, sino porque eran mías. Maravillosas, dije. Estoy trabajando en un paisaje desértico que puede o no parecerse al desierto real, pero me hace feliz. Ella se rió. Eso es lo que importa. Felicidad primero, perfección nunca. Esa noche, sonó mi teléfono. El nombre de David apareció en la pantalla y sentí... nada. No el familiar aleteo de la ansiedad. No la desesperada esperanza de que tal vez esta vez sería diferente. Solo curiosidad sobre lo que podría querer. «Hola, mamá», dijo, con la cuidadosa cortesía que había adoptado desde nuestra última confrontación. «Hola, David. ¿Cómo estás?» «Bien, bien». Tommy volvió a pasar al cuadro de honor. «Eso es maravilloso. Por favor, dile que estoy orgullosa de él». Una pausa. Estas conversaciones se habían convertido en ejercicios de cauta civilidad. Ninguno de los dos estaba seguro de cómo navegar por esta nueva dinámica donde yo no estaba disponible para la explotación emocional o financiera. «Mamá, he estado pensando en lo que dijiste. Sobre que no te apreciamos. Sobre que te damos por sentada». Esperé, sin decir nada. «Lisa y yo creemos que tal vez podríamos hacerlo mejor. Ser mejores. Si quisieras volver para Navidad, podríamos tratar de demostrarte cuánto significas para nosotros». La oferta flotaba en el aire entre nosotros. Hace un año, habría llorado de gratitud. Habría reservado un vuelo de inmediato. Habría comenzado a planificar cómo servir a su felicidad durante mi visita. «Lo aprecio, David», dije suavemente. «Pero tengo planes para Navidad». «¿Planes?» Margarita y yo pasaremos las vacaciones en San Miguel de Allende. Hay un museo de arte que quiere visitar. Y nunca he visto luminarias navideñas en la nieve. Silencio. David estaba procesando la realidad de que su madre tenía una vida que no giraba en torno a las necesidades de su familia. Planes que no lo incluían. Prioridades que ponían su propia felicidad primero. «Oh», dijo finalmente. «Bueno, tal vez en algún momento después de las vacaciones». «Tal vez», dije. «David, quiero que sepas que te quiero. Siempre lo haré. Pero ahora también me amo a mí misma. Y eso significa que no volveré a ser la mujer que aceptaba migajas y las llamaba amor». Después de colgar, me senté en mi sala de estar y miré la terrible pintura de acuarela que colgaba sobre mi sofá. Representaba una puesta de sol en el desierto en colores que no existían en la naturaleza, con montañas que desafiaban la geografía y nubes que parecían caer en lugar de flotar. Era lo más hermoso de mi casa.
porque representaba algo que nunca había tenido antes, la libertad de crear algo imperfecto y amarlo de todos modos. 3 meses después, el 8 de marzo, mi 70º cumpleaños, me desperté con mensajes de mi grupo de senderismo, de los amigos de mi clase de arte, de mis compañeros de voluntariado y de Margarita. Personas que recordaban porque les importaba, no porque necesitaran algo de mí. Pasé el día exactamente como quería, pintando por la mañana, caminando con amigos por la tarde, cenando en mi restaurante mexicano favorito, donde el dueño me trajo flan con una vela porque se había dado cuenta de que era mi día especial. Esa noche, mientras me sentaba en mi patio viendo la puesta de sol pintar las montañas de morado y oro, pensé en la mujer que había sido hace 2 años. Se sentía como alguien de una vida pasada, alguien que había conocido íntimamente, pero de quien se había alejado por completo. La angustia había sido real. La soledad había sido devastadora. La traición había cortado más profundo que cualquier dolor físico que hubiera experimentado. Pero a veces, la mayor angustia conduce a la transformación más increíble. Perdí a mi familia, sí, pero me encontré a mí misma. Y eso, me di cuenta, fue el mayor regalo que pude haberle dado a la niña que había crecido creyendo que su valor dependía de cuánto podía dar. ¿Alguna vez has vivido algo así? ¿O conoces a alguien que lo haya hecho? Déjame saber en los comentarios a continuación. Si esta historia te conmovió, dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal para que este mensaje pueda llegar a alguien que necesite escucharlo. A veces, lo más importante que podemos hacer es recordarnos unos a otros que nunca es demasiado tarde para elegirnos primero.